Listo, ya estamos grabando. Entonces, hoy voy a hacer las aclaraciones pertinentes del tema de longitud de desarrollo. Nosotros compartimos dos videos con el profesor Marcelo, ¿sí? Y quiero finalmente darle un término, valga la redundancia, final de este tema de longitud de desarrollo. Entonces, bueno, rápidamente voy a compartir la imagen. Sí, creo que esto ya está. Bueno, bien, bueno, estamos aquí, ¿sí? Entonces, en el tema de longitud de desarrollo, es muy importante que nosotros revisemos, ¿sí? Que el concepto como tal es el concepto que maneja el profesor Marcelo. Ya, yo como les dije, incluso porque hace 8 días casualmente les dije que miráramos esos videos o que compartiéramos esos videos. Porque lo que trabaja la norma NSR es exactamente lo mismo que trabaja el código ACE 318, 14. Nosotros creo que estamos con el 14. Todavía el SAP el ETABS que yo tengo es la versión ACE 318, 14. No sé el programa que tiene la facultad, la universidad, si está con el 18 o con el 19, aunque no creo que esté con el 19 porque eso hasta ahora creo que están terminando de actualizar. Entonces, el concepto como tal ya lo revisamos, digamos, el profesor Marcelo nos explica explícitamente qué es ese concepto, es la longitud mínima que debo embeber la varilla para que se me desarrolle completamente. Entonces, digamos, ¿qué es lo que sucede? Yo voy a tomar como base para dar esta explicación final este libro que sugiero mucho, si tienen la oportunidad de conseguirlo o comprarlo, es el libro del profesor Elementos de Concreto, del profesor Jorge Olmedo Montoya Vallecilla. No sé si este ingeniero será pariente del profesor Vallecilla, profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá, o ex profesor ya, que creo que ya es jubilado. Tiene muchos libros muy interesantes y muy prácticos. De igual forma es este libro de este profesor también Vallecilla, muy bueno y muy práctico. En este libro podrán encontrar muchas más cosas, pero entonces comencemos haciendo un resumen muy ejecutivo de lo que es la longitud de desarrollo. Bueno, la longitud de desarrollo, ya reitero, es la longitud que necesita embeberse la varilla para que se desarrolle completamente el esfuerzo sobre la varilla en el elemento. No se debe desprender, porque si se desprende la varilla, lo que va a generar son fisuras de origen inmediato, porque las fallas son de tipo frágil. Entonces recordemos que el concreto falla de una manera muy frágil. Nos habían dicho, por eso digo que esto va a ser una clase, un resumen muy ejecutivo, que esta longitud de desarrollo la vamos a evaluar de la siguiente manera, ¿no es cierto? YT, YE, bueno, phi, como le quieran llamar, phi, S, sobre 1.1 lambda, ¿sí? La raíz de f'C por un factor que es CB más KTR, perdón, KTR, KTR sobre dB. En realidad nosotros, rápidamente, ¿sí? Nosotros tenemos que estos factores que tenemos acá, estos factores, ya los sabía el ingeniero Marcelo, les había comentado que era esto, porque es que la longitud de desarrollo depende de muchos factores, entre esos, si el elemento está recubierto, del diámetro de la varilla,
¿sí? De la separación entre las varillas, ¿sí? También les había hablado, discúlpenme porque es que en este momento acá no los tengo, pero precisamente por eso solicité muy comedidamente volvieran a revisar el video y el que tenga alguna duda lo revisa, ¿sí? Y sobre otra serie de elementos, epóxico, por ejemplo, eso del epóxico es muy poco común utilizarlo porque, pues primero que es costoso, ¿ya? Pero segundo que no es de mucho común uso en nuestro medio, ¿listo? Es un factor importante que quiero mencionarles aquí es es el lambda. Esto es tomado de la norma, del libro del profesor Vallecilla, Olmedo Vallecilla, pero prácticamente esta expresión es la de la norma. Si se dan cuenta, es la misma expresión que nos hablaba el profesor Marcelo Pardo, donde eso depende de la calidad del concreto. Tenemos concreto normal y concreto liviano, ¿sí? Alguna vez Freddy nos comentaba sobre concretos livianos, entonces ese factor depende, ¿sí? También de esa calidad de ese concreto. Evidentemente, dice la literatura que dependiendo las condiciones, este factor, ¿sí? Se puede tomar aproximadamente cero. ¿Listo? Ese factor se puede tomar aproximadamente cero. Y una serie de elementos, ¿sí? Donde dicen que este factor se limita aproximadamente a 2.5. Yo no voy a ser reiterativo y les pido el favor, no es que esté yendo muy rápido, les pido el favor que si no, alguno de ustedes no asistió, tengan la amabilidad de revisar el video, los videos del profesor Marcelo Pardo, porque la clase, desafortunadamente, no tuve la precaución de grabarla, pero prácticamente la clase fueron los dos videos del profesor Marcelo. Apuntes y links que les dejé en el grupo. Ahí los tienen. ¿Listo? Entonces, esta es la fórmula general. ¿Qué es esto? Esto es una serie de expresiones que uno ya los tiene. Me comprometí con ustedes una hoja de cálculo de longitud de desarrollo, donde están todas estas variables. Ahora se las coloco en el grupo. Lo que es que mi amigo no la había terminado y me la envió esta noche. Entonces, todos estos parámetros, sencillamente la mayoría tienden a 1 y este factor tiende a 1.5 y por eso es que el profesor Marcelo Pardo y por ende la NSR10, por eso les digo que pueden leer, revisar el video del profesor Marcelo, nos dice que hay unas fórmulas simplificadas y esas fórmulas simplificadas, LD, ¿sí? LD, era igual, permítanme, yo voy a copiar las expresiones, YT, YE sobre 2.1 lambda por la raíz de F'C. Perdón, aquí me faltó. Aquí a este profesor le falta algo. Claro, a este profesor le falta el diámetro de la varilla. Y todo esto multiplicado por el diámetro de la varilla. ¿Sí? Entonces, esa es la primera. Esto es para varillas número 6 o menos. Y tenemos la otra expresión que es LD, que es igual a FY sigma T, sigma E sobre 1.7 lambda por la raíz de F'C por el diámetro de la varilla. Entonces, ¿a qué va este punto? Este punto, y aquí es donde quiero que todos tengan claridad de algo. Van a existir en realidad 3 tipos de longitudes de desarrollo, para que ustedes tengan claro. Eso es lo que, aparte del concepto, eso es lo que los quiero que les quede claro. Primero, estimados ingenieros, la longitud de desarrollo como tal, la definición que está aquí. ¿De quién es función? De la calidad del acero, de la calidad del concreto y del diámetro de la varilla. ¿Sí? Miren, todas estas son constantes, llamémoslo así, lambda, F'C, Fy en su diseño, todo eso es constante y lo único que van a tener variable es el diámetro de la varilla. Entonces, por eso, generalmente, mis queridos ingenieros, generalmente
estas longitudes de desarrollo, ¿sí?, se encuentran tabuladas ya en muchos textos. No sé, aquí este profesor tiene aquí tabulada algunos elementos, ¿sí? Por ejemplo, la longitud de desarrollo para la número 3 es 95 centímetros, la longitud de desarrollo para la número 4 es 1,27, sí, 1,27, perdón, no, discúlpenme, me he equivocado. Para la barra número 3, la longitud de desarrollo es 42 centímetros, para el número 4, 56, para la número 5, 70, y digamos, vámonos al caso extremo, la longitud de desarrollo para la número 8 es 1,37 metros, ¿sí? Eso es lo mínimo que se debe embeber esa varilla en eso. Entonces, ahora quiero que tengan claro algo, mis queridos ingenieros, y es lo que decía el profesor Marcelo. El profesor de Marcelo decía, ojo, hay longitudes de desarrollo para elementos a tensión. ¿Qué sucede? Y aquí voy a hacer una aclaración. Cuando usted tiene un pórtico, estoy pintando una viga. ¿Sí? Usted tiene un diagrama de momentos, que es de la siguiente forma, ¿sí? Entonces, en este diagrama de momentos, usted va a tener unos puntos que son puntos de momento cero. Entonces, usted va a tener unos elementos, o sea, este pedazo de viga que estoy señalando aquí, este pedazo, es un elemento cuyas secciones están a tensión. O sea, este elemento está a tensión, o sea, la longitud de desarrollo teóricamente debería medirse de aquí hacia acá. Esta es la longitud de desarrollo a tensión que usted tiene que tener. La mínima longitud de desarrollo que usted tiene que tener depende del diámetro de la varilla. Por ejemplo, si usted tiene una varilla, aquí tiene varillas número 5. Usted su diseño de flexión le dio varillas número 5. Dice este profesor que para un concreto de 21, para varillas número 5, usted tiene que tener mínimo 70 centímetros. ¿Sí? 70 centímetros. Y esta es la longitud de desarrollo que tiene que revisar y que tiene que mirar. Generalmente estas longitudes de vanos están alrededor de 4 o 5 metros. Por eso, ingenieros, por eso es que generalmente cuando usted tiene elementos a tensión, revisar, o sea, en la parte de tensión, usted no tiene problemas en el tema de longitud de desarrollo, porque es que esos vanos son de 4 o 5 metros, o sea, esto está hablando de generalmente 2,50, 2,60. Las longitudes de desarrollo de las varillas que usted tiene son demasiadamente buenas. O sea, usted no va a tener ningún problema, o sea, no tiene ningún problema en que se le desarrolle el elemento. O sea, los elementos a tensión no va a tener inconveniente. Y esta es la primera observación que quiero hacerles y que queda aquí en el video. Esta es la longitud de desarrollo a tensión. ¿Por qué? Dice el profesor Marcelo en sus videos que existe también una longitud de desarrollo a compresión. Entonces, hago la claridad. Esta es la simplificación de la longitud de desarrollo a tensión. ¿Por qué? Y hago aquí nuevamente, me regreso al elemento. Cuando usted tiene este elemento, ¿sí? Usted sabe que en esta de aquí, entre puntos de inflexión, este segmento, la parte de abajo de la viga está a tensión. En cambio que de aquí para acá, la parte de arriba del elemento, perdón, la parte de abajo del elemento está a compresión. ¿Sí? Está a compresión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya vamos a ver cuál es la longitud de desarrollo que supuestamente se necesita. Es importante conocer, y él decía, en las longitudes de desarrollo a compresión, las longitudes de desarrollo a compresión son mucho más cortas. La norma, voy a pintarlas o voy a escribirlas con otro, las denota como L de B. Permítanme, yo rectifico, no quiero cometer un error. Yo las tengo aquí. LdB, ¿sí? Y es el LdB, la longitud de desarrollo en el elemento a compresión,
¿sí? Será igual a 0.043, ¿sí? Por FY por DB. El mayor entre estos dos valores. O 0.24 FY sobre lambda por la raíz de F'C por el diámetro de la barra, ¿sí? Entonces, ojo, porque esta es la longitud de desarrollo a compresión, ¿sí? Digamos, si usted necesita evaluar, mire que este segmento, preste mucha atención, por favor. Mire que este segmento aquí, de aquí para, digamos, hasta aquí, en esta parte del nudo, de aquí a acá, esta parte de la sección va a estar a compresión, porque recuerde que la parte a tensión está arriba, porque el momento es negativo. O sea, usted debería revisar si esta distancia que hay, digamos, desde el eje de la columna hasta acá, le cumple con la longitud de desarrollo. Generalmente, señores, esto, con todo respeto lo digo, esto es un complique revisar viga a viga. Por eso en ingeniería práctica, de pronto suena hasta horrible esa palabra, ingeniería práctica, esa serie de minucias no se revisan y ya les voy a decir por qué. Porque supuestamente debería cogerse un elemento aquí, cortarse, aquí utilizarse otro elemento, cortarse. No, eso no se va a hacer en la vida real. Y ustedes se dan cuenta que en la vida real extienden las varillas de arriba a abajo. Pero es que es importante que tengan claro, mis respetados ingenieros, que cada uno de esos elementos son los que se tienen que revisar. Eso, por ejemplo, en casos muy particulares. En cuestiones de viga, ¿qué es lo que se hace? En cuestiones de viga, generalmente, y eso algunos, y lo soy muy sincero, algunos lo revisan es en la parte superior. En la parte negativa, lo único que hacen para evitar revisar estas longitudes de desarrollo a compresión es colocar todo el elemento continuo. Y ya vamos a hablar de eso. Pero quiero que tengan claro. Entonces, el profesor Marcelo nos explicaba, ¿sí? Nos explicaba, por ejemplo, nos decía, voy a tomar el ejemplo del profesor. Decía, si usted tiene un voladizo, ¿sí? Un voladizo, ¿listo? Esta es la longitud de desarrollo, ¿sí? Esta es la longitud de desarrollo. Es la cantidad mínima de distancia que tiene que tener embebida la varilla para que se le desarrolle el esfuerzo. Pero esto, si ustedes se dan cuenta, acá arriba esto es a tensión. Si ustedes van a tomar ahora la longitud de desarrollo del acero a compresión, o sea, el LdB, no va a ser igual a este, va a ser más pequeño, porque la longitud de desarrollo que necesita a compresión es más pequeña. Por eso es importante y claro que ustedes sepan, ¿sí? Que muchas veces esta longitud de desarrollo que yo ya necesito a compresión aquí es muy pequeña, y pues hombre, si yo estoy traspasando las varillas, eso me va a cumplir adecuadamente. Por eso es que no hacen mucho énfasis en las curadurías, porque alguien me preguntaba en estos días de curadurías, no hacen mucho énfasis en estos cálculos. Después de que usted revise, ¿sí?, que el tamaño de la varilla es el adecuado, no hay problema, pero quiero que quede claro, el concepto tiene que quedar claro, ¿listo? Si no entienden algo, por favor, tengan la amabilidad de interrumpirme y vuelvo a retomar. Entonces recuerden que una cosa es lo que ustedes están haciendo a tensión, que es esto, y otra cosa es la cuestión a compresión, que es esto. ¿Listo? O sea, de aquí a acá, es donde se mediría la longitud de desarrollo a compresión. Segundo caso, a compresión. Tercer caso, lo que decía el profesor Marcelo. Vuelvo y reitero, por favor, es importante que vean los videos, ¿sí? Si no los han visto, los vean. Y con este resumen ejecutivo me parece apropiado que lo vean. ¿Qué pasa, profesor, si yo tengo este caso? Ay, Dios mío. Discúlpenme, es que me parece tan horrible hacerles esas dibujos así. ¿Qué pasa si tengo este caso? Yo tengo que anclar este elemento en una columna de borde. Cuando usted tiene una columna de borde, usted tiene que anclarlo con un gancho, sea
Ay, Dios mío, pues, espérenme a ver, es que no es que estoy aquí de mala gana, muchachos, sino que es que no sé yo. Me va a tocar para unos futuros cursos comprarme una tableta más grande. Usted generalmente tiene que terminar esto en un gancho. Ese gancho, ¿sí? Este gancho, generalmente, eso sí, ¿sí? Generalmente depende del diámetro de la varilla y ese gancho es igual a 12 veces el diámetro de la varilla. Ese es el gancho que generalmente se debe colocar, ¿sí? 12 veces el diámetro de la varilla. Entonces, miren, ¿qué es lo que sucede aquí? Que cuando nosotros tenemos una longitud de desarrollo con gancho, la norma lo llama como LDH, ¿sí? Y esto significa que la longitud de desarrollo con gancho debe ser mucho más pequeña, ¿sí? Que la longitud de desarrollo a compresión y a la vez mucho más pequeña que la longitud de desarrollo a tensión. Entonces, resumen ejecutivo, existe la longitud de desarrollo que es para tensión, la longitud de desarrollo que es para compresión y la longitud de desarrollo que es, perdón, longitud de desarrollo a compresión y la longitud de desarrollo con gancho, ¿sí? Este gancho vale 12 veces el diámetro de la varilla. Ahora bien, esta longitud de desarrollo, este profesor en este libro, que me pareció excelentemente bueno, dice que es igual a lo siguiente. La longitud de desarrollo con gancho es igual a 0.24, permítanme, o yo cometí un error. No, sí, es 0.24 FY por sigma E sobre lambda por la raíz de F'C. ¿Listo? Y esto por el diámetro de la varilla. ¿Listo? Esa es la longitud. Ahora muy bien, ese valor de LDH, ¿dónde lo van a medir? Ese valor se va a medir a partir de puntos que se conocen como secciones críticas. ¿Qué es eso, profesor? Las secciones críticas son aquellas secciones donde se supone, ustedes no deben cortar el acero. Una sección típica clásica son los bordes, son las caras de las columnas. Aquí no se debe cortar el acero, ¿sí? Entonces, esa es la más importante. Otra importante, donde no se supone se debe cortar el acero, los puntos de inflexión. Pero, generalmente, como esto es para las columnas de borde, y este es el problema con las columnas de borde, ¿sí? Es que la longitud, la sección crítica es la sección del elemento. O sea, LDH se va a medir a partir de la longitud del elemento. Entonces, en resumen, tenemos primer caso, tenemos segundo caso. Ahí Permíteme, ya el LDH. Sí, ¿Es 0.24? Sí, 0.24, sí, es igual a este, sino multiplicada por este factor phi. LDH igual a 0.24, 0.24, FY por sigma E. Ajá, sí, señor. Ay, Dios mío, qué pobrecito el mío. ¿Listo? Entonces, tienen tres cosas, o sea, tres cosas que revisar. O sea, ustedes tienen que mirar muy bien. Ahora, un concepto que no sé, no lo alcancé a escuchar del profesor Marcelo, es el tema de los traslapos. O sea, en Colombia, ¿cómo se ha evitado todo este tipo de cosas? O sea, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Yo quiero tener mucha claridad sobre esto porque, y con todo respeto lo digo, no es
no es una chambonada de nosotros los ingenieros ni nada, sino lo que pasa es que muchas de las personas, pues hombre, no tienen ni la experticia y peor aún como yo, la paciencia de ponerse a revisar cosa por cosa. ¿Qué es lo que se hace en Colombia? En Colombia, ¿qué hacemos? Es que es así. Y pues ingeniero que me diga que no, pues hombre, pues, yo respeto. Porque sí, en realidad la teoría no es así. Pero generalmente los diseños, ¿cómo se hace? ¿Cómo se evita todo esto? Bueno, quedan, por favor, si tienen alguna duda me avisan. Ya creo que los tres conceptos están claros. Esto es importante. Este de compresión es muy importante y lo vamos a retomar un poco más en el tema de columnas, porque las columnas son elementos netamente a compresión. Entonces, más que un voladizo o más que un momento negativo en este segmento, donde se tiene en cuenta más estas longitudes de desarrollo son en las columnas. ¿Y por qué voy para ese tema? Porque en realidad el tema de longitud de desarrollo, nosotros, ¿sí? Lo estamos revisando. Permítanme, yo voy a tratar de dibujar aquí una cosa, un elemento grande. Permítanme un segundo, yo voy a dibujar aquí. Siempre se dibuja con un elemento de estos como para que ustedes, mis respetados ingenieros, tengan ya una idea clara de esto. Ahora, hay una cosa importantísima que desafortunadamente yo mirando nuevamente el video del profesor Marcelo, pues no estoy de acuerdo con lo que él hace y ya les voy a decir qué es lo que pasa. No es que esté mal. Lo que pasa es que cada país tiene sus especificaciones. ¿Listo? Entonces, hombre, ¿usted qué es lo que hace? Usted tiene un diagrama de momentos y de cortantes que usted ya sabe diseñarlo. ¿Listo? Usted ya sabe diseñar. Entonces, usted sabe que este elemento, aquí en el centro tiene el máximo momento y que estos elementos en los extremos tienen los máximos momentos positivos acá arriba y positivos máximos negativos acá y positivos máximos aquí. Y con eso usted ya sabe diseñar el acero tanto arriba como abajo. ¿Listo? En ingeniería colombiana y ingeniería en toda parte, ¿qué es lo que se hace? Miren, lo que se hace es este acero que se tiene aquí, pues se lo va a colocar literalmente a lo largo de todo el elemento. ¿Sí? Claro, usted diría, entonces aquí es donde usted tiene que empezar a mirar. Dice, hombre, esto sí está cumpliendo. Dice, aquí está el eje de la columna y de aquí a acá está midiendo la longitud de desarrollo a tensión. Y usted se da cuenta que estas longitudes de desarrollo son muy grandes. Ahora la norma le dice, revise este pedazo de acá, si este pedazo le cumple a compresión. Generalmente esta longitud de desarrollo es mucho más grande que esta longitud y esto le va a cumplir. Por eso es que la gente generalmente deja esto, ¿sí? Lo deja, o sea, cumple, esto cumple acá, ¿sí? Entonces ustedes ven en los despieces que todo este elemento pasa de lado a lado. Lo que pasa es que, bueno, entonces, profesor, ¿para qué aprendemos esto? Si eso finalmente, como usted dice, es una chambonada que hacemos acá en Colombia. Permítanme un segundo, y ya explico qué es lo que pasa. Lo que pasa es que, bueno, y arriba hacen la misma cosa, ¿sí? Dejamos el acero continuo. Entonces el profesor Marcelo Pardo no hace una aclaración que me parece muy al lugar venir a dar. Lo que pasa, muchachos, es que nosotros en Colombia tenemos dos tipos de, o sea, desde el punto de vista de longitud, las varillas se venden comercialmente con dos dimensiones, que son de 6 metros y de 12 metros. Entonces aquí viene un tema que el profesor Marcelo no toca y es el famoso traslapo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta ese concepto de longitud de desarrollo. ¿Y por qué les digo, muchachos? Porque es que los traslapos, ¿sí? Son traslapos o empalmes, son secciones de una viga donde usted, ¿sí? Valga la redundancia, pues traslapa las varillas. ¿Por qué hace esto, profesor? Hombre, porque es que usted puede tener proyectos que sean mucho más grandes de 12 metros, ¿sí? O sea, usted puede tener proyectos gigantes
de 100 metros, de 200 metros, y no va a conseguir y no va a tener la posibilidad de hacer esto. Entonces, digamos que de aquí a aquí nomás sean 15 metros. Entre este eje y este eje sean 15 metros, o entre este elemento y este elemento sean 15 metros. Usted ya sabe que una varilla comercialmente de 15 no la va a conseguir. Entonces, usted tiene que hacer traslapos. Entonces, la longitud de desarrollo en nuestro gremio se ha desarrollado principalmente para revisar los traslapos. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Lo que pasa es lo siguiente, que sucede es lo siguiente, que usted los traslapos de los elementos los debe hacer en lugares adecuados. Cuando dice la norma y dice la especificación, ¿sí?, que los traslapos para elementos a compresión, o sea, acero negativo, ¿sí?, lo debe hacer en el tercio central. O sea, que si usted necesita hacer aquí un traslapo, lo tiene que hacer aquí, en esta parte. Aquí, en esta parte, voy a borrar esto. Voy a borrar el pedazo, listo. Aquí en esta parte, tiene que hacer el traslapo del acero negativo, o sea, del acero superior. Aquí el traslapo. ¿Sí? El traslapo, digamos. Entonces, usted tiene que coger aquí. Voy a borrar esto. ¿Sí? Y hacer, tomar la varilla, se va la varilla de un lado, y en este elemento tomar la otra varilla y hacer el traslapo. Una condición, tanto para positivo como negativo, el traslapo no lo puede hacer en los nudos, está prohibido. El proveedor Marcelo en sus videos, si ustedes ven en los videos que ahora les voy a dejar nuevamente el link para que lo revisen, hace unos traslapos aquí, y aquí en Colombia eso está prohibido. El próximo semestre su profesor de diseño les hablará de muchas más cosas, pero yo lo que quiero que quede a nivel de nuestro curso es una cosa importante, que a nivel de nuestro curso, nosotros debemos saber que la longitud de desarrollo es la longitud mínima que se necesita para que se desarrolle todo el esfuerzo de la varilla, ¿sí? Y que hay tres diferencias principales: la longitud de desarrollo a tensión, la longitud de desarrollo a compresión y la longitud de desarrollo con gancho. ¿Cuándo se hace el gancho? Cuando tenemos este elemento. Y aquí es donde se mide el LDH. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, para evitarnos todas esas cosas, pues empezamos a mirar. Si nosotros tenemos que esto es pequeño y podemos con una varilla de 6 metros pasar todo esto, la pasa. Eso no hay problema. ¿Sí? Coge y pasa de un lado al otro. ¿Por qué, muchachos? Porque es que los textos y los libros, hay algunos textos que eso, cosa que a mí no me gusta de esos textos, es que empiezan a hacerle los despieces a nivel académico, y empiezan a dejarle pedacitos. Incluso el libro del profesor Segura, libro que me parece muy bueno y excelente, pero hace así y eso en realidad no se hace. El profe Segura se esmera en hacer un ejemplo donde coge por pedazos, por bastones que lo llaman. Pero hombre, es que sacar esos bastones y esas cosas en obra lleva mucho tiempo y mucho personal. Sé que no es personal calificado, pero hoy por hoy en la ingeniería que ustedes se van a encontrar aquí y en muchas partes del mundo, pues la gente le saca eso. ¿Por qué lo hace así? Por el tema del desperdicio. Porque sí, uno en académico podría empezar por pedacitos a sacar eso, pero no, viejo, eso no lo van a hacer así. Bueno, y entonces, ¿para qué usted nos habla de tanta cosa, profesor? Porque es que el traslapo, ¿sí?, o empalme, es una función de la longitud de desarrollo. Dice que van a existir dos tipos de traslapos o empalmes, según establece la norma. Dice que existe un traslapo o empalme tipo A, un tipo A, ojo con esto, un tipo A y un tipo B. Y la diferencia es muy sencilla. El traslape, el empalme tipo A es el que vale una longitud de desarrollo, y el traslapo o el empalme tipo B es el que vale 1.3 la longitud de desarrollo. ¿Y cuándo yo voy a colocar el empalme tipo A o el tipo B?
El empalme tipo A, ¿sí? El empalme tipo A se va a definir cuando yo solamente tengo que alargar el 50% del acero, ¿sí? Solamente tengo que alargar el 50% del acero. Y el empalme tipo B es cuando yo tengo que generar el 100% del acero, el alargamiento del 100% del acero. Muchachos, eso es lo que dice la norma y eso es lo que dice la teoría. Si usted quiere ser juicioso, hágalo. Pero generalmente en Colombia, ¿qué es lo que se hace? Se coloca todas las varillas y no se traslapa solamente. Si usted tiene en su sección, arriba, dos varillas, no traslapa el 50%, o sea, no traslapa una sola, sino que cogen y la traslapan las dos. Entonces no se complique, ¿sí? Eso es simplemente coge la longitud del traslapo, es 1.3 la longitud de la varilla. Si, por ejemplo, estas varillas de acá son número 5, las varillas son número 5. La número 5, la longitud de desarrollo de la número 5 es 70 centímetros. 7 por 1.3, ¿cuánto nos da 70 por 1.3? Permítanme un segundo, a ver, yo saco aquí yo esos valores, yo no me los sé, muchachos. Permítanme un segundo. 70 por 1.3, eso me da 91 centímetros. 91 centímetros. O sea, mínimo el traslapo que tiene que tener en el elemento atención es 91 centímetros. Ahora, esos son valores que la norma da, especificaciones. Pero muchachos, luego lo que se hace es medir la longitud total de la varilla. De tal forma que esta varilla, incluido el gancho, ¿cuánto es el gancho? 12 veces el diámetro de la varilla. 12 veces el diámetro de la varilla. ¿Sí? Lo que se hace es medir esta longitud, medir esta longitud, medir esta longitud, y eso se cierra al valor del entero más cercano. ¿A qué me refiero? Si esto le da 2,45, si esa longitud de esa varilla le da 2.2,45, pues usted dice la voy a dejar en 2,50. ¿Sí? En 2,50 para que la empresa que le está figurando el acero pues sea más exacta. ¿Sí? Y trata de dejar, ahí le llaman a esto bastones, y trata de dejar los bastones en la mejor cantidad posible, uniformes, pues para el armado del acero. ¿Listo? Aquí este elemento tiene que alargarse, esto no se puede dejar, los traslapos tienen que hacerse siempre en los tercios centrales, por ejemplo, digamos que este es el tercio central, entonces aquí tienen que hacerse los traslapos, aquí en esta parte. ¿Cuánto valen los traslapos? 1.3 la longitud de la varilla. Eso es lo más importante en el acero negativo. En el acero positivo, los traslapos los deben hacer, ¿sí? Es que ojo que debe ser en la parte central. Los traslapos en la parte inferior los deben hacer, traslapos en la parte inferior. Voy a borrar aquí un poco. Los traslapos en la parte inferior los deben hacer a una distancia mayor a D, ¿sí? Y entendamos qué es lo que pasa, ¿sí? Y por qué es que la norma, y por qué es que las especificaciones dicen esto. Miren, lo que pasa es lo siguiente. Voy a tratar de quitar esto aquí, a ver, aquí, ¿sí? Usted deja la distancia D, y los traslapos en la parte del acero positivo los debe hacer en este segmento, ¿sí? A una distancia D, o sea, y en el tercio central, medidos a partir de una distancia D, o sea, aquí así, aquí y así. De tal forma que esta distancia que estoy midiendo de aquí a acá, esta, está bonito esto, sea la distancia D, ¿sí? Pero que esto, ¿sí? Que esto sea el tercio central, el tercio inicial.
¿sí? El tercio inicial. Y este es el tercio central. De tal forma, voy a hacer una viga nuevamente, solamente un pedazo, porque tal vez eso se me está haciendo feo. Permítanme, voy a retomar aquí esto. Aquí. Ahí. Y estos son los dibujos que yo esperaré que ustedes me hagan. Son los siguientes. Vean. Ahí está. Ustedes saben que la longitud de desarrollo es la longitud que se necesita para el elemento. Ustedes diseñan el elemento arriba, alimentan el elemento abajo, ¿sí? Ahora miran qué distancia tienen. Si tienen unas longitudes entre vanos más grandes, yo voy a exigir, sea la palabra que suene un poco, voy a exigir que no utilicen varilla de más de 6 metros. ¿Listo? Recuerden que usted, ¿qué tiene que hacer entonces? Entonces, venga, profesor, explique. Vea. Usted tiene que tomar 3 segmentos, ¿sí? Digámoslo así. El segmento central, voy a llamarlo aquí así. Voy a hacerlo, es que esto me quedó muy pequeñito, pero bueno. Ay, chanfle, control Z. Aquí está este. Los segmentos centrales los voy a colocar así, más pequeñitos. Segmentos centrales. Y en estos segmentos centrales tiene que hacer el traslapo del acero, ¿sí? Negativo. Entonces, ¿usted qué hace? Usted ya diseñó la viga, usted ya la diseñó. Y en estos elementos, ¿sí? En estos elementos, aquí debe hacer el traslapo del acero negativo. Del acero con momento positivo. Recuerden que ese no es la longitud de desarrollo, ¿sí? A compresión. Que este elemento tenga acá arriba el momento de tensión y esto acá compresión es muy diferente a que ustedes, ¿sí? Estén tomando, siempre van a tomar la longitud, siempre van a tomar la longitud LD. Y como van a hacer el traslapo, 1.3 LD. ¿Sí? Eso es lo que van a traslapar aquí. ¿Cuánto van a colocar aquí? 12 veces el diámetro de la varilla. Y listo. Es prohibido hacer traslapos en los nudos. Es prohibido. Es prohibido. ¿Sí? Tienen que hacer los traslapos acá y acá. Y aquí el gancho. Entonces ustedes ya saben, por diseño, mi respetado ingeniero, usted sabe que esto le dio 2 varillas de diámetro. ¿Qué diámetro le está dando? Número 5, 2 varillas número 5. Y siempre se coloca la longitud. Entonces, esa es la noción. Y esto era lo que les quería explicar en esta charla, ¿sí? Para que ustedes lo apliquen en su proyecto. ¿Cuál longitud? Pues hombre, ingeniero, vea, es este pedazo y es este pedazo, ¿sí? El tercio central, esa es la longitud, 4.5 metros. Luego, viene este pedazo que le dio 3 varillas número 6, número 5, longitud, suma todo esto, longitud igual a 6.5 metros. Y viene este último pedazo, 2 varillas número 6, longitud, y suma este pedazo. Y ese es el elemento, ¿sí? Ojo que yo le estoy diciendo, mi respetado ingeniero, que este es 12 veces el diámetro de la varilla. Ahora, esto es cuando tenemos este tipo de elementos. El próximo semestre que ustedes van a ver losas, ingenieros, en losas, el gancho que se hace es a 180 grados. Y la longitud de ese gancho
es aproximadamente 6 veces el diámetro de la varilla. Discúlpenme, yo lo rectifico de todas formas. ¿Sí? Permítanme un segundo, por favor. 4 veces el diámetro de la varilla, la longitud, pero eso su profesor el semestre pasado les explicará. Entonces, así es que ustedes aprenden a despiezar. Ah, profesor, pero entonces, ¿cuál es compresión? ¿Cuál es tensión? Ojo, usted está todo desarrollando con elemento, todo lo está desarrollando con elemento, ¿sí? Atención, porque esta varilla no está a compresión, esta varilla está a tensión. Usted no está utilizando longitud de desarrollo a compresión, está utilizando longitud de desarrollo a tensión, ¿sí? Ahora, verifiquen, eso sí es importante que verifiquen esta distancia. Esta distancia es L de H. Verifiquen si esta distancia les está dando la condición mínima. Esta. Yo les estoy dando todas las pautas. No se vayan a, perdón la expresión, todos ustedes, no se vayan a dejar coger con los calzones abajo. Vayan haciendo el ejercicio y me van preguntando al grupo, ¿sí? Al grupo, me van colocando, ¿sí? Ya a partir de la próxima clase vamos a ver columnas, vamos a ver predimensionamiento de columnas y ustedes ya tendrán, porque dirán, bueno, profesor, ¿y las columnas cómo? Ya en la siguiente clase. Por ahora espero que ya estén haciendo los diagramas de momento. Entonces, porque esos son los que necesitamos. Entonces, esta longitud, esta sí me la tienen que chequear y ya saben cómo chequeármela. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa, mis queridos ingenieros? Lo que pasa es que el acero de abajo se toma una distancia, voy a tomar una distancia bien pequeñita, aquí esta distancia D, ¿listo? Y si hay necesidad de hacer, bueno, y acá también, si hay necesidad de hacer traslapos, los van a hacer en este segmento, ¿sí? Por eso ustedes ven en algunos de mis diseños que esto está muy pegado de acá, así ven, así, aquí así, aquí así, y el ganchito. ¿Listo? ¿Cuánto vale este elemento? Todo este elemento es elemento a tensión y se está dejando también 1.3 veces la longitud de desarrollo. ¿De qué depende la longitud de desarrollo? Pues depende del diámetro de la varilla. ¿Listo? Eso es una fórmula que ustedes tienen ahí que la pueden encontrar. En los libros están desarrolladas las longitudes de desarrollo del elemento. Es importante para que terminen de entender este concepto, pues eso. Ahora, muy bien. ¿Por qué se hacen los despieces así, ingenieros? ¿Por qué se hacen? Los despieces se hacen así porque teóricamente, ¿sí? Voy a tratar de pintar esto. A ver, Dios. Teóricamente, ¿con qué color? Verde. A ver. Y ojalá me sale. El diagrama de momentos es algo como así. Discúlpenme, todos, quedó horrible, pero discúlpenme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se supone, y por qué la norma dice, y las especificaciones dicen así, que no se deben hacer traslapos en puntos de momentos máximos. Miren, en esta parte, el momento máximo de la viga está en la zona inferior, ¿sí? En la zona inferior. Entonces, el momento máximo está en la zona inferior, por eso el traslapo no se puede hacer acá. En cambio, que los momentos máximos acá, en los nudos, está cerca a los elementos del nudo. Entonces que se permite hacer los traslapos en el centro, porque teóricamente en el centro, ¿cuál es el momento negativo que tengo? 0. ¿Y cuál es el momento positivo que tengo? El máximo. ¿Sí? En cambio que en los extremos, ¿cuál es el momento negativo que tengo? El máximo. ¿Y cuál es el momento positivo que tengo? Aproximadamente 0. Entonces, por eso es que les digo, muchachos, que tengan en cuenta que todo lo que estamos revisando es con la longitud de desarrollo a tensión.
Atención, ¿listo? En el ejemplo que está, en el ejemplo que habla el profesor Marcelo Pardo, quiero que lo revisen, porque como cosa de ustedes, ¿sí? Ahora que ya saben cómo van a despiezar. En ese ejemplo, el profesor despieza esta parte de arriba y él es muy claro. Él coge y manda una varilla de aquí a acá durante de todo el ejemplo. Eso no se hace así. No se hace porque, recuerden, ustedes están condicionados a que esta longitud de las varillas me van a hacer todos que la longitud máxima, voy a quitar esto, la longitud máxima de varillas que ustedes van a tener, la longitud máxima de varillas en su despiece debe ser menor que 6 metros. Ustedes no me pueden utilizar varillas de mayor de 6 metros. ¿Sí? O sea, primero, porque conseguir varillas de 12 metros en un municipio pequeño, yo que referíamos a Candelaria, yo que sé, un municipio pequeño del Valle, eso es dificilísimo conseguir esas varillas, ¿sí? Segundo, manipular varillas de ese orden, de 12 metros, es muy peligroso, además de que no las puede manipular una sola persona. Nosotros los ingenieros dibujamos eso en planos y creemos que eso no pesa nada. Una varilla de 12 metros de pulgada, eso toca tener unos 3 mechudos para levantar eso. Unido al hecho de que ellos son muy torpes, y con todo respeto lo digo, son muy buenos, pero son muy torpes y creen que es que todo les parece juego. Manipular ha pasado muchos casos, es una cosa que les dejo a ustedes de inquietud para su vida profesional. Ha pasado muchos casos que ellos levantan eso y eso en zonas de alta humedad sirve como para rayos. Gente que le ha caído rayos. Gente que está manipulando la varilla ahí y ha pegado contra las líneas de alta tensión y ¡tas! Muerto también. Eso me pasó a mí en un diseño que yo hice, la obra. Yo hice, pero yo no la dejé a 12 metros. Yo las dejé a 6 metros porque estaban cerca de una cosa. ¿Qué pasó? Que el cliente compró de 12 metros y no tuvo la precaución de cortarlas según lo que nosotros habíamos colocado. Y el señor empezó a meter eso y esa varilla empezó, y cuando se dio cuenta de cierta distancia, eso se pegó. Y eso le metió un corrientazo en mano. Antes el muchacho alcanzó a soltar esa varilla, se estalló esa varilla, se estalló el transformador, ¿sí? Pero no pasó nada. ¿Y por qué pasó eso? Porque el señor no tuvo la precaución de manejar longitudes adecuadas. Entonces, yo no les digo que cojan y pedaceen las varillas, eso no lo estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es que hagan un diseño adecuado, donde ustedes vean, ¿sí? Que no, o sea, ustedes tomen una varilla de 6 metros y digan, considere que es su obra y diga, es mejor tirar tantos pedazos o cortar de una forma adecuada, teniendo en cuenta estas longitudes. Recuerden que estas longitudes de traslapo, estas longitudes, esto que va a traslapar, no es otra cosa que 1.3, perdón aquí. Esto, el traslapo no es más que 1.3 la longitud de desarrollo. Y la longitud de desarrollo ya sabe que depende de todos sus parámetros. ¿Sí? Trate de cerrarla al valor más cercano por arriba, ¿no? Si le da 63, pues 65. Si le da 71, pues 70. ¿Sí? Pues les digo que el más cercano, ¿no? O sea, 71 sería, pero no dice que al de arriba, sí, pero 75. Bueno, si quieren entonces por academia, cerrémoslas todas hacia arriba, hacia 75. Entonces empiecen a revisar porque es que en realidad el concepto de longitud de desarrollo que se maneja en academia a mí no me gusta, porque en realidad ustedes nunca van a hacer eso que por pedacitos no, hacen esto. Entonces dirán, pero entonces ¿para qué miramos eso? Primero para entender el concepto, porque la longitud de desarrollo en elementos a compresión es el determinante cuando nosotros hacemos los traslapos en las columnas. Y lo más importante de usted saber de esto es por qué se hacen esos traslapos. En la mitad, porque el momento máximo de el acero positivo es en la abajo. Y arriba y acá, porque el momento acá negativo es casi nulo. Pero que se debe hacer a una distancia. Y esto es lo que el ingeniero de la curaduría le revisa. ¿Sí? Esto es lo primero que le revisan los despieces. Esto, los flejes y el diámetro de la varilla y la cantidad de varillas. No es más. Así es que quiero que me presenten los planos.
¿Sí? Así es que quiero que me presenten, con un despiece adecuado. ¿Hay alguna duda, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿O qué no entendemos? ¿Está todo claro, por favor? ¿Sí, muchachos? ¿Alguien que hable? Sí, profe, sí, profe. Listo, muchachos. Bueno, eso era lo que yo les quería comentar. Quiero que lo empiecen a trabajar con su proyecto, con su diseño, y lo vayan haciendo. La única forma de aprender esto es haciendo, muchachos, ¿sí? Tanto para los que van a seguir la línea de estructuras como para los que no. Todos hagan el ejercicio, levanten eso y empiecen a hacer esos planos y vamos discutiendo en las últimas 4 clases que nos quedan, que vamos a revisar el tema de columnas. Ya tienen su ejercicio, ya tienen sus cosas, ya saben cómo diseñar los elementos tanto de acero a compresión como a tensión, ya saben cómo revisar la flexión, la torsión, el cortante. Ahora saben cómo despiezar y cómo es que quiero que me armen eso. Y lo que les decía a los muchachos, pues yo, si me van a hacer eso a mano, esos despieces a mano, háganlos. Yo no tengo problema, pero me los hacen a escala, con la escala que aprendemos todos en primer semestre, y bien dibujado y bien tomada la fotografía. O si lo quieren hacer en AutoCAD, hagan. Lo que pasa es que yo les decía a los de Metálicas, hombre, es que, y lo tengo que reconocer, yo todo lo que hago en los planos que les entrego, muchachos, los envío a hacer, porque yo soy muy malo para AutoCAD. Yo mando todo a hacer, entonces, pero eso es costoso, a mí pues me cuesta. Entonces, no quiero que ustedes incurran en más gastos. Ahora bien, si ustedes saben manejar AutoCAD para ese tipo de cosas, pues háganlo. Entre mejor presentado, mejor. ¿Sí? Ya saben que yo valoro la presentación, porque la presentación es importante para mí. Para mí es importante porque es lo que usted, es su presentación personal, man. Entonces, hagan las cosas bien, hagan las cosas bonitas. Y lo que les decía y en la aclaración para el trabajo final, todo esta vez sí háganlo. Si lo van a hacer a mano, que lo haga una sola persona que tenga la letra bonita. Si no, todos distribúyanse como ustedes vean prudente su trabajo, y que una sola persona arme todo eso en Word y me envía el PDF. Pero no me va a enviar como la última vez, que eso me pareció horrible y eso sí lo voy a quitar. ¿Sí? Que mejor que organícense. Si lo quieren hacer a mano, alguien que tenga la letra bonita, que lo haga a mano. Yo no tengo problema con eso, pero que entienda, porque es que esos trabajos parecen Frankenstein, viejo. Un pedazo de uno, otro pedazo de otro, unas letras más chuecas que otras. No, Dios mío, yo casi me chiflo con eso. No, me organizan todo, tienen el tiempo prudente para que puedan organizar el trabajo y lo puedan entregar. Recuerden que eso es sustentado y me lo tienen que entregar el día de la sustentación. Entonces vayan haciéndolo, vayan camellándole y me van contando a ver cómo les va. Ojalá, si ven prudente, me interrumpen en la clase y yo les voy aclarando mientras vamos terminando el último tema que nos corresponde, que es el de columna. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces quedamos así. No les voy a ofrecer disculpas, tengo que hacer una diligencia demasiadamente urgente en este momento, entonces no les puedo acompañar una hora más. La siguiente clase vamos a empezar columnas, que son las últimas 2 clases, las columnas uniaxiales, para que ustedes terminen su diseño. Ya les coloco la clase en su carpeta. Muchísimas gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta. Sí, por favor. Lo que pasa es que en mi grupo solamente estamos 2 personas. Ajá. Entonces, para ver si Yo no alguien tengo. está solo. Perdón, hay alguien que dice que no tiene grupo. Sí, yo. Pues Santiago, si puedes ingresar al grupo, pues para que... Es que yo más... ¿Quién era que hablaba? Entonces, pues ahí ya, por favor, para que la otra persona que estaba hablando vea la posibilidad de que ingrese Santiago, pues muchachos, o sea, yo lo que siempre digo es, no lo digo por Santiago, no lo digo por nadie en particular, pero siempre darme en grupo, muchachos, que colaboren los 3. La idea es que todos aprendan. Recuerden que yo les voy a preguntar a los 3. Entonces, los 3 hagan y trabajen. Yo decía, porque eso a mí trabajos en grupo no me gustaban, porque es que eso era el que ponía la casa, el que ponía las empanadas y el que hacía el trabajo. ¿Sí? Entonces, yo era el que ponía las empanadas. Entonces, lo que les digo, trabajen 3 personas que vayan a hacer las cosas bien. ¿Listo? La idea es que aprendan más y seguramente todos sacarán buena nota, porque creo que los conceptos han estado claros, que es lo que a mí me interesa, que ustedes el otro semestre se vayan con los conceptos claros, y eso es lo que será.
Yo a los de Metálica les ofrecí eso como una posibilidad del examen final. A ustedes no puedo, muchachos, y lo aclaro porque alguien me hacía la observación, es porque con ustedes sí tengo que hacer un examen final. Sí digamos, entre comillas, me exige que haga un examen final. ¿Sí? Sin embargo, yo voy a mirar, voy a preguntar al profesor Orlando, si yo lo puedo considerar, yo lo hago. Que sea ese el trabajo final. Entonces yo les aviso, les comento la próxima semana. De todas formas, sea o no sea el trabajo final, saben que es un buen porcentaje de nota lo que debo evaluar. Entonces les exijo que, perdón, les sugiero, discúlpenme, les sugiero que sean muy cuidadosos con ese trabajo. ¿Listo? Para que saquen muy buena nota. Entonces, por favor, Santiago, pues, con la persona que habló, no sé quién fue que habló, Juan David o alguien que decía del grupo 2, o coloca tu nombre, por favor, en el grupo para que estas personas te vean la posibilidad de que puedas ingresar. Y sí, por favor, colabórenle que ingrese porque no quiero estar teniendo tantos trabajos. A mí me gustan pocos trabajos, pero de muy buena calidad. Creo que hay 4 grupos o 3 grupos, 4 grupos creo que son. Me parece excelente. Ojo con los que están faltando, ¿no? Que hay personas que creo que no me han dicho qué grupos son. Ojo que no lleguen con eso. Listo, y cualquier pregunta, sugerencia, anoche a las 11 de la noche me escribían los de Metálicas, yo les contesto. Traten de escribir al grupo, porque es que hay mucha gente que tiene las mismas dudas y les aclaro a todos. ¿Listo? Yo soy noctámbulo, pero pues no abusen tampoco. A la 1 de la mañana me escribía la otra vez una persona. Listo, muchachos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana para empezar columnas. Mil gracias a todos. Feliz fin de semana. Hasta luego, profe. Hasta luego.